miércoles estuvimos haciendo la pregunta: ¿nos hace sufrir Dios? ¿Nos hace sufrir Dios? Y hemos contestado esa pregunta. Claro que hay mucho más para explicar. Y habíamos dicho, en pocas palabras, que Dios no es el gestor, Dios no es el autor, Dios no es el que le encanta y ama que nosotros suframos y por lo cual envía sufrimiento. Pero hemos dicho que Dios no desperdicia ningún dolor y Él lo usa. Y voy a usar la palabra usa. Usa el dolor para un propósito. Y en esta noche vamos a hablar sobre cómo encontrar ese propósito en el dolor. No es que Dios quiere que nosotros atravesemos el dolor, pero la realidad es que el dolor es casi inherente al ser humano y no estamos excepto. Y si no, basta solamente mirar mi vida y como creyente incluso cuántos dolores. Sí, claro, hemos dicho porque estamos en un ecosistema de lo creado, tanto persona como la creación, de lo que la gente lo llama la naturaleza, sea vegetal, animal, etcétera, que está afectado por el pecado. Incluso de tal manera que la misma creación sufre y gime. ¿Y por qué sufre y gime? Porque está en dolor. ¿Y por qué está en dolor? Por consecuencia del pecado. Y hemos hablado que muchos de nuestros dolores tienen que ver con el sistema y con el ecosistema. Habíamos hablado de que el dolor viene por causa de otros. Muchos dolores vienen por causa de terceros, por personas traidores, engañadores, estafadores, personas malas, personas arrogantes, soberbia, personas descontroladas. Una lista interminable. Pero también hemos dicho que el dolor viene por decisiones personales, por errores, no necesariamente pecado, o sí, pero no siempre es pecado. Pero hay decisiones que tomamos, hay acciones que aunque no sea un pecado, nos trae una consecuencia y tenemos dolor. Y alguna de estas decisiones trae una consecuencia de por vida. Hasta nuestra vejez seguimos sufriendo la consecuencia de una decisión o de una acción que lo hemos hecho hace 70, 80, 60, 50 años atrás. También hemos dicho de que tenemos dolor por haber desaprovechado oportunidades. Hemos tenido oportunidades en nuestras vidas y nos hemos dejado de estar. Hemos practicado la desidia después. Y ese después a veces no llegó. O no llegó en el potencial, en el recurso que inicialmente yo tenía. Y también habíamos dicho, y con esto terminamos el repaso rápido, que nosotros tenemos y sabemos y creemos que hay un ser espiritual llamado diablo, acusador. Y si bien hemos dicho de que él no nos puede tocar sin el permiso de Dios, y que eso era una excelente, maravillosa noticia, la que quizás no sea tan buena noticia para nosotros, es que cuando el diablo le pide permiso a Dios, Dios suele decir, ok, claro, por supuesto. Bueno, pone un perímetro, pero de ahí a veces achica el perímetro, como en el caso de Job.
A veces atravesamos dolores tan profundos, hermano, que hasta respirar se hace difícil. Caminamos como que yo estoy en una arena movediza. Y siento que si yo me detengo, me voy a hundir peor. Pero también estoy tan cansado de seguir. Y ahí en esa crisis es donde muchos toman decisiones fatales. Porque es dolor puro, dolor neto. Y hemos comentado también que el dolor viene por medio de injusticia, pobreza, vergüenza, adicciones, enfermedades, pérdida, por ser despreciado, por ser desempleado. En fin, viene por cantidad impresionante de circunstancias. Pero la pregunta es, ¿cómo es que Dios usa el dolor? ¿Cómo es que Dios usa el dolor? ¿Cómo encuentro propósito en el dolor? Entendiendo que el dolor no lo mandó el Señor. Pero ¿cómo encontrar propósito? Lo primero que quiero decir, que Dios usa el dolor para redireccionar nuestras vidas. Para redireccionar nuestras vidas. Dios nos habla por su palabra, ¿verdad? Lo sabemos, lo decimos y lo predicamos. Nada más infalible que su palabra. De hecho, ella misma da testimonio de ella, que ella es la voz profética más segura, la cual nosotros hacemos bien en oírla, en hacerla, pero la verdad es que muchas veces no la oímos, o la oímos, pero no la hacemos. Entonces Dios puede quizás hablarnos por medio de circunstancias de la vida, ¿no? Por medio de las circunstancias de la vida. Y hay un texto en 2 Corintios, capítulo 7, vamos a leer verso 8, verso 9. Esto después en su casa, no aquí, pero en su casa usted puede leer todo el contexto para entender mejor lo que se está diciendo aquí. 2 Corintios capítulo 7, verso 8. Usted también puede acompañar, creo que lo ponen en la pantalla. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Y sigue diciendo, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. En otra versión dice, no lamento haberle enviado esta carta tan severa, porque al principio sí me lamenté, porque sé que le causó dolor por un tiempo. Ahora, sin embargo, me alegro haberla enviado, no porque le haya lastimado, sino porque el dolor hizo que ustedes finalmente se arrepintieran y cambiaron de conducta. Fue la clase de dolor que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no le hicimos daño de ninguna manera. Bueno, Pablo hace como un juego acá, ¿no? Pero en síntesis, Pablo lo que está diciendo, cuando yo le escribí esa carta, hasta a mí me dolió. Y a ustedes también les dolió. Vaya que no les dolió. Pero
ustedes supieron redireccionar el dolor según el propósito de Dios. Y de eso estamos hablando. Dios usa el dolor de nuestra vida, cualquier tipo de dolor, para redireccionarnos. En el Salmo 119, verso 71, quizás a veces no es coincidente con lo que está en la pantalla, porque tengo mezclado un poco las versiones y para no decirle que busque constantemente diferentes versiones, pero a veces enriquece comparar. Dice, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. En otra versión dice, el dolor me hizo muy bien porque en el dolor yo comencé a prestar atención. Job 36:15, Job 33:15 dice, pero por medio del dolor, Él rescata a los que sufren, pues capta su atención mediante el dolor. Lewis, en su libro maravilloso, extraordinario, dice que el dolor en las manos de Dios es como un megáfono. Tenemos la palabra de Dios y Dios nos habla, pero nos hacemos oído sordo. Usted lo dijo. Bueno, no voy a decir que lo practique porque voy a tener problemas, pero antes, cuando no oíamos a papá y a mamá, entonces ellos tenían alguna herramienta que producía dolor, ¿no? Y entonces parece que, entonces sí entendíamos. Bueno, esto es lo que yo quiero decirle. Dios no quiere el dolor, se lo aseguro. Si Dios amaría el dolor, no le pondría fecha de caducidad. Dejaría que el dolor sea eternamente por los siglos de los siglos. Pero Dios no lo hizo así, no hizo la creación y no nos hizo para sufrimiento. Al contrario, envió a su Hijo para que Él lleve, como dice Isaías, nuestros dolores. Así que Dios lo que quiere hacer es redireccionarnos. Hay un programa televisivo por cable, no sé si lo transmitieran aquí, pero usted lo puede buscar en YouTube también. Se llama Sobreviví. Búsquenlo. Son historias de ni 30 minutos, de personas que han tenido alguna situación de perderse la selva, que el barco donde estaba se hundiera y estuvieran 68 días en el mar, con todo lo que eso implica, o circunstancia terrible, que al principio hay actores que dramatizan, pero luego se presentan las personas reales que le han pasado esa experiencia. Lo interesante de este programa es que al final todos dicen frases semejantes. Mi vida ya no es igual. Ahora yo vivo la vida. Ahora no me preocupo por las tonteras. Ahora mi vida tiene sentido. Han redireccionado su vida. Y eso es extraordinariamente maravilloso. Claro, tenemos que aclarar una cosa acá. No es que una persona tiene dolor y redirecciona su vida siempre para bien. Yo estoy caminando, imagínense un camino.
Aquí hay muchos campos y de pronto hay un cruce. Una calle a la derecha, la otra a la izquierda. Y a veces tenemos que ver cuál es la que tomo. Sobre todo cuando no estoy seguro. Pero no puedo ir en las dos. Debo tomar la decisión por una. Cuando hay dolor, yo puedo tomar una dirección. Y es del resentimiento, de la amargura, de la bronca, de la culpabilidad, del dolor a otro. Y quizás yo tenga razón en el sentido que el dolor es real. No es que estoy inventando el dolor. Pero el problema es que no sé canalizarlo, no sé gestionarlo. Y entonces ese dolor ahora se está transformando en mi tumba, en mi cárcel, en mi sala psiquiátrica, en mi encerramiento para gente especial, distinto. ¿Y cuántas personas seguramente usted conoce, verdad? Que frente al dolor están así. Ahora, eso es una tentación constante. Eso es una lucha constante, elegir esa situación. Pero está la otra dirección. La dirección de la resiliencia. La dirección o la redirección que este dolor ahora a mí me hace un mejor hombre. Soy un mejor marido. Soy un mejor papá. Soy un mejor esposo, soy un mejor pastor, soy un mejor creyente, soy un mejor hijo de pastor. El dolor, el sufrimiento, yo decidí. Y repito, yo decidí. Es una elección. ¿Cuál es el camino? Yo elijo. Si elijo la dirección y el dolor me redirecciona a una vida de odio, de bronca, de amargura, como he dicho, o lo redirecciono, Señor, haz que en este dolor y al salir de este dolor yo sea un mejor tipo, una mejor mujer. ¿Cuántas personas, cuando tienen dolor por diferente experiencia, se vuelven malvados? Se vuelven peor que aquel que le provocó el dolor. Su corazón lleno de odio, de venganza. Ya no busca justicia, que es válida. Si usted quiere buscar justicia, es válido. Pero justicia no con venganza. Justicia desde el corazón sano, desde los sentimientos limpios. Justicia, pero no con resentimiento. No con resentimiento. Entonces, el dolor Dios usa ¿para qué? Redireccionarnos. Es como un tipo de GPS que dice recalculando. Vamos a recalcular este viaje porque acá no estamos yendo. Y Dios usa. Dios es ese GPS. Claro. ¿Qué vos podés hacer con el GPS? ¿Qué hacen a veces ustedes? Yo voy por acá y listo. ¿Qué hacemos con Dios? Cuando Dios dice recalculando, hijo, recalculando. Sí, yo sé. Segundo lugar, Dios usa el dolor
para purificar nuestra vida. Para purificar nuestra vida. Junto a la dirección, el dolor hace algo más profundo. El dolor revela lo que está dentro nuestro. Pocas cosas, hay otras cosas, pero no son tantas cosas que revela quién soy yo, quién es Horacio, que el dolor. Basta que venga dolor para que los demás sepan, ese es el Horacio genuino y verdadero. Cuando nosotros estamos en un dolor nosotros somos como una bolsita de infusión, pero que se le perdió la etiqueta. Voy a usar esta metáfora. Tenemos ahí una bolsita de infusión y digo, ¿qué será? ¿Café? Alguien puede decir, no, mate cocido. No, té. Pero té rojo, ¿no? Bueno, puede ser té verde, puede ser té, como dicen en Salta, té de té, ¿no? Y bueno, las opciones. ¿Y qué usted necesita hacer para saber finalmente qué es lo que hay en esa bolsita? Poner esa bolsita en una taza y ¿qué? Échele agua hervida. Y enseguida salta finalmente qué había dentro. Así es el dolor. Es como un agua caliente que hace que salga lo que está dentro. El dolor abre la puerta para que salga lo que está dentro. Ni siquiera quizás me percato. Yo a veces pongo este ejemplo. ¿Saben por qué jamás a mí se me salió un perro? Ni del patio, ni de mi casa, menos. Es simple, porque nunca tengo perro. Y no estoy haciendo un juicio de valores, sino una comparación. Cuando hay una persona, voy a poner algún ejemplo, atraviesa un divorcio, ahí sale lo que está dentro. Cuando hay repartición de herencia, ahí sale lo que está adentro. En fin, cuando hay una traición o lo que fuera, que produce un dolor tremendo, entonces se manifiesta el genuino Horacio. Isaías 48, verso 10, y la Biblia constantemente que Dios usa el fuego para purificarnos. Dice, te he refinado, pero no como se refina la plata. Más bien te he refinado en el horno del dolor. Dios usa las pruebas como un fuego que purifica. Porque Dios quiere quemar basura dentro de nosotros. Claro, si es que yo no tomé la otra dirección, ¿no? Si yo tomé la otra dirección, no es que va a purificar basura. Voy a amontonar basura. Voy a ser como esas personas con problemas mentales que traen basura. Basura, más basura, más basura. Pero si en el dolor yo le permito a Dios, cómo se revela, en el dolor se revela lo que hay, y yo soy el primero que debo ver quién soy yo en el dolor. Permitirle al Señor, ¿qué cosa? Que queme. En el dolor se revela nuestra fe. Aquí hay algunos hombres, algunas mujeres que tienen años en la fe. Y yo estoy segurísimo que han tenido muchos dolores en sus vidas, por la razón que fuera. Pero sin embargo, están fieles en el Señor. El dolor reveló que su fe era genuina. En muchas personas, cuando
atraviesan dolor, renuncian la fe, renuncian la relación con Dios y renuncian la comunión con la iglesia. Renuncian. Por eso es que estoy diciendo que el dolor permite purificar nuestro corazón si es que yo le doy lugar, porque revela lo que hay. El dolor manifiesta cuál es mi carácter, cuáles son mis prioridades, cuál es mi realidad, qué lugar realmente ocupa Dios en mi vida. En el dolor se muestra. En el dolor se muestra. ¿Cuál es la prioridad de mi vida? En el dolor se evidencia lo que sentimos. Se manifiesta en lo que hablamos, en lo que publicamos en las redes. Ustedes miran algún estado, Facebook, Instagram, Twitter y otras redes. Perdón la expresión. Usted ve como muchos, y hablo de creyentes, vomitan. Son personas que no han sabido gestionar el dolor y se intoxicaron. Tienen las toxinas dentro. Están enfermos en su mente, en sus sentimientos, en sus emociones y aún en su cuerpo, aún en sus finanzas, aún en su familia, porque no han sabido gestionar el dolor. Y es triste esto, pero es muy posible que usted hable con una persona y esté charlando con esta persona y usted diga, wow, qué bien, es tan lindo hablar con esta persona, hace tanto bien, te transmite una paz. Y después alguien le dice, che, ¿vos sabés con quién estuviste hablando? Y quizá usted dice, sí, con fulano y tal, incluso lo conozco, pero ¿vos sabés su vida? No, ¿qué? Y te cuenta. Y vos decís, wow, esta persona fue atravesado por el dolor por años y no se nota. Cuando te habla, transmite bendición, transmite paz, transmite alegría. No porque no supiera lo que es el dolor. Lleva las marcas de su dolor. Pero lo gestionó de tal manera que permitió que el dolor le redireccionara, purificara su vida. Y por eso ahora es un hombre, es una mujer que tiene cosa agradable para darte. Eso es saber gestionar el dolor. En tu crisis, en tu dolor, ¿qué escuchan los demás de vos? ¿Qué escuchan? ¿Qué publicas? ¿Qué sale de tu bolsita? ¿Qué sale de esa bolsita? Deuteronomio 8:2. Hay un texto, Deuteronomio 8:2, que dice de esta manera: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió en el desierto durante 40 años, donde te mantuvo humilde y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Una pequeña aclaración. No es que Dios quiso que ellos anduvieran 40 días, porque el texto hay que interpretarlo en todo su contexto.
No es que Dios le guió por el desierto, porque Dios dice, le voy a llevar al desierto para que sufran estos malvados. No fue así. Sino que ellos han transgredido la palabra de Dios. Es lo que decía al comienzo, nosotros no oímos la palabra de Dios. Y entonces Dios usa el dolor para redireccionarnos. Dios nunca tuvo en su voluntad que eso sucediera. Pero como ellos hicieron cosas que no debieron hacer, eso provocó circunstancias y Dios usa para formar su carácter, para prepararle al pueblo, para quitar a Egipto de adentro, porque ya le había quitado a ellos de Egipto, pero ellos tenían el Egipto dentro de ellos. Querida iglesia amada, Dios usa el dolor para purificarnos. Deja que cuando atravesemos el dolor y vemos que hay basura dentro mío, que no está bueno, una forma de reaccionar, una forma de sentir, una forma de pensar que no está bien. Entonces yo lo que voy a hacer es decirle, Señor, quémame. Es decir, quema esta basura. Pero seamos puntuales. Seamos puntuales. Esto quiero que queme. Y bueno, esto también. Así que no solamente Dios nos redirecciona, no solamente el Señor nos quiere purificar, sino que en el dolor el Señor nos capacita para ser más útiles. No sé si algunos de ustedes van al gimnasio y que quizás le dieron algunas clases. Yo no voy al gimnasio, pero me gusta hacer ejercicio, aunque últimamente estoy un poco descuidado, pero bueno, ya retomaremos. Pero estaba averiguando un poco cómo se fortalece un músculo. Se habla mucho de la masa muscular y que es importante llegar a cierta edad con buena masa muscular, ¿no? Y estaba viendo sobre cómo funciona y para no equivocarme le voy a leer. Dice, el crecimiento no ocurre cuando nos resistimos, hablando físicamente, cuando nos resistimos, sino que el desarrollo de la masa muscular se desarrolla cuando yo enfrento, no cuando lo evito. Y durante el esfuerzo se producen pequeñas microlesiones en mi cuerpo. Por eso, por ahí de pronto, una persona, bueno, voy a jugar al fútbol. ¿Y cómo luego se siente? Porque, ¿qué pasó ahí? Hubo lesiones internas, se rompieron, hubo microlesiones. Y eso hace que yo tenga dolor muscular. Pero, si luego sigo jugando, o camino, o corro, lo que fuera. Por eso, ¿qué aconsejan? Caminar, ¿no? Pero tener perseverancia. Y después no duele. Al contrario, el cuerpo al recuperarse de esas microlesiones se vuelve más fuerte, se vuelve más resistente y más útil, más ágil. Y así pasa la vida. Cuando viene el esfuerzo en nosotros, cuando viene el dolor, a veces nosotros nos lesionamos en los pensamientos, en los sentimientos, en las emociones, en la voluntad. Pero es importante permitir que el dolor me haga más útil.
más fuerte. Que el dolor me haga más resistente. Tengo una pregunta. ¿Deseo ser más útil para Dios? Bueno, Él usa el dolor para que yo pueda convertirme en una persona más fuerte, resistente y útil. Cuando nosotros o hay una persona que fue atravesado por el dolor y sale victorioso. Y cuando digo que sale victorioso no es porque se terminó el dolor. Sale victorioso o es victorioso porque gestionó el dolor correctamente. ¿Saben qué se convierte ese dolor? En un testimonio. En un testimonio. Se convierte en un ejemplo. Se convierte en autoridad. Se convierte en una credencial. Y eso no te lo puede quitar nadie. Porque a través del dolor Dios usa para que nosotros seamos más útiles. Ese es el deseo de nuestro Señor. En cuarto lugar, ¿qué pasaría si en el dolor Dios me redirecciona, me purifica, me capacita para ser más útil, pero Él no está? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Ahí sí, ¿no? Ahí sería difícil. Pero lo maravilloso es que la gran esperanza, y eso hace la gran diferencia entre nosotros los creyentes, o por lo menos debería ser, que frente al dolor, y eso a veces se nota en la muerte de un ser querido, a nosotros nos duele que mamá, que papá, que el hijo, que el sobrino, que el nieto, que el amigo, que esta persona que yo he querido no esté, que haya muerto. Me duele, por supuesto, pero no estoy hundido, no estoy en la tumba. Es el amigo que está en la tumba y yo tengo consuelo porque el Señor está conmigo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Yo estaré con ustedes. No dice hasta el fin del mundo solamente. Dice cada día. Hasta el fin del mundo. Lo que pasa es que cuando hay dolor, mucho dolor, dolor puro, dolor neto, todo es dolor, mis sentimientos, mis emociones están todo absorbidos por el dolor. Todo está absorbido por el dolor. Y cuando se trata de Dios, no lo siento. No lo siento a Dios. Y muchas personas se asustan y no se dan cuenta que no es por sentimiento. Dios está porque Él es fiel. Ni siquiera porque vos o yo le seamos fieles, sino porque Él es fiel. Queridos hermanos, es cuanto Dios más está conmigo. Repito, no lo estaré sintiendo, porque todo mi sentimiento, mi emoción está en el dolor. No hay un gramo de sentimiento para con Dios. Y a veces incluso hay enojo, hay molestia con Dios, hay pregunta que le hago a Dios. Y es importante, obviamente, ser sincero con Dios. Pero el creyente, cuando atraviesa el dolor, puede contar con la gracia de Dios. Juan 1:16 menciona
un texto extraordinario, muy corto pero extraordinario. Dice Juan 1:16, de su plenitud, recibimos todos, vos también, y mucho más en el dolor, por supuesto, gracia sobre gracia. ¿Qué es gracia sobre gracia? Es gracia tras gracia, en otra palabra. Es una gracia y detrás otra gracia y otra gracia. Es una bendición continua. Es un río que usted se para y hay agua, 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 agua. ¿Y qué es gracia? Es favor de Dios, es bendición de Dios. Gracia sobre gracia. En el dolor no siempre sentimos a Dios, pero Dios está. Jesucristo, en el dolor más profundo de su vida, ¿qué dijo? Padre, Padre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste? Jesús siempre decía, yo y mi Padre somos uno. Pero ahora en el dolor, Él siente que el papá le abandonó. ¿Era verdad que le abandonó? Por supuesto que no. Claro que no. Es lo que Él sentía como ser humano, como persona. Es lo que vos sentís. Pero no es la realidad en el sentido estricto de la palabra. Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23. Es un texto bastante conocido. Lamentaciones 3, 22 y 23, donde dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por tu misericordia no hemos sido consumidos. ¿Qué está diciendo Jeremías al escribir esto? Nosotros la hicimos mal. La hicimos mal, pero tu misericordia no se acortó. Podemos errar, podemos equivocarnos, por supuesto que sí. O yo por lo menos sí me equivoqué muchas veces. Y podemos pecar también, y también he pecado. Pero la misericordia de Dios es maravilloso. Hemos escuchado que estas personas pidieron misericordia. Pidieron misericordia. ¿Y qué le dio el Señor? Váyanse de aquí, gente contaminada, inmunda. No. Le dio misericordia. Le dio misericordia. No recibimos una dosis de gracia. Recibimos la gracia para toda la vida. Para toda la vida. No una provisión eventual, sino permanente. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9. Dice, y él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Un detalle, debilidad acá no es pecado.
Yo he escuchado con mucha frecuencia que cuando se usa la palabra debilidad dan como sinónimo pecado. No. Lo que acá Pablo está diciendo, hablando de la debilidad, es una situación vulnerable. Una situación que la expone a estar vulnerable frente a una situación, que él aclara. Hay alguien que me acachetea, que me abofetea, que es un aguijón, y yo te he pedido, o Pablo le pidió al Señor que quite ese aguijón. ¿Y cuál fue la respuesta? Mi gracia te es suficiente. Porque cuando vos tenés el dolor, cuando vos estás vulnerable, cuando vos estás expuesto, es lo que hacía el aguijón, más allá de vaya a saber qué era exactamente, lo mantenía a Pablo dependiendo de la gracia del Señor. Y eso es extraordinario. Amada iglesia, Dios no nos abandona. Dios es mejor que Rexona, porque Rexona hay que ir una y otra vez. Y hay que ir. Dios viene y se queda para siempre conmigo. En las buenas, en las malas, en la alegría, en el dolor. Ahí está el Señor. Y finalmente, el dolor Dios usa para darme inteligencia espiritual. Hablaban con el pastor Rubén sobre la guía. Qué útil que es, ¿no? ¿Cómo salva las papas? ¿No? ¿Cómo ayuda? Pero quiero decirle que no solamente está la guía, está la IE, inteligencia espiritual. Y en el dolor Dios quiere que yo tenga inteligencia espiritual. ¿Qué es inteligencia espiritual? Es poder aprender a interpretar la vida desde la perspectiva de Dios, no desde mis emociones. Es aprender a interpretar la vida desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva o opiniones de otro. Porque los otros quizás te señalen, estigmaticen, pongan rótulo, este es el que fracasó, este es el que erró, este es el que se equivocó, este es el divorciado, este es el apartado, este es... En fin. Y no estoy hablando, por supuesto, de venir a los pies del Señor y arreglar nuestras cuentas. Pero cuando el Señor perdona a una persona, el Señor no acusa. ¿Por qué lo hacemos nosotros? El Señor dignifica. No hagamos como Simón el fariseo que dice, esta pecadora que está a tus pies, esta pecadora, ni siquiera la mencionó por nombre, le dio un adjetivo, un calificativo, la pecadora. Pero cuando yo tengo inteligencia espiritual, por supuesto, tuve que haber asumido mi responsabilidad. Pero entonces comienzo a ver la vida como Dios la ve. Entonces comienzo a ver la vida, repito, no como los demás opinan de mí, sino como Dios nos ve. Cuando yo puedo comprender esto, yo voy a descansar en el carácter de Dios. Y yo voy a entender que el carácter de Dios es bueno,
lleno de misericordia. La verdadera inteligencia espiritual soporta el dolor descansando en el Señor. Descansando en el Señor. Amada iglesia, hermanos queridos, hermanas, niños, jóvenes, personas más adultas, a veces el dolor nos entierra. A veces el dolor nos entierra. Pero Dios haya enterrado, y ustedes saben mucho, porque son agricultores o están muy íntimamente relacionados. Allí abajo, en la tierra oscura, húmeda, una semilla, allá abajo, se abre y le sale la vida. Si el dolor te ha enterrado, permítele al Señor que con su gracia haga brotar una planta, un árbol que da sombra, que da fruto, que permite que las aves se asienten. Un árbol que a la vez da más semilla para que otros árboles puedan crecer. No permitas que te vayas al cajón, habiendo ya estado ante el cajón, en un cajón. Me explico, ¿verdad? No veas el dolor solamente como un enemigo, sino que finalmente que el dolor sea como un aliado. Ese aliado que me avisa, que me amonesta, que me señala, que me corrige, que me encamina. ¿Es fácil atravesar el dolor? Pregúntenle a las personas que saben lo que es el dolor. Por supuesto que no. Pero Dios, y termino con esto, Dios usa el dolor y vos podés confiar en el carácter de Dios. Dios puso fecha de caducidad al dolor. Y yo no sé si la fecha de caducidad te lo va a dar Dios estando acá en la tierra. Hebreo 11 dice de las personas, y esto teniendo fe y buen testimonio, no recibieron lo que pidieron. Porque Dios consideró para ellos algo mucho mejor. Finalmente, los que han sido atravesados por el dolor son los que más van a disfrutar el cielo. Es como que yo mañana tenga, no sé, una Toyota. Yo le aseguro que yo voy a disfrutar más que muchos. Porque ya no voy a andar en mi moto. Ahora lo disfruto. Y quizás tanto lo voy a disfrutar que voy a llorar de alegría. Pero el que toda la vida tiene ya no, casi ni lo valora, solamente lo utiliza. Entonces en el cielo, aquello atravesado por el dolor, cuando no haya más llanto ni enfermedad, cuando no haya más nada de lo que me da dolor, ¿saben la alegría que van a tener? ¿Quieren ponerse en pie, por favor, los que pueden? Si hubiera alguna persona en esta noche